Muy bien, vamos a ver nuestro ejercicio de programación lineal entera natural. En este ejercicio checaremos cuál es el problema. Un laboratorio elabora medicamentos para la nutrición de los niños en pleno desarrollo mediante vitaminas. Los estudios elaborados por los doctores del laboratorio dicen que se debe mezclar una cantidad específica de vitaminas a los medicamentos. Se deben satisfacer los siguientes requerimientos de vitaminas en cada medicamento. Debe contener una cantidad exacta por tableta: 30 gramos de vitamina A, 22 gramos de vitamina B, 15 gramos de vitamina C. Existen dos medicamentos disponibles, Plus 3 y Plus 7. Cada tableta de vitamina Plus 3 contiene 10 unidades de vitamina A, 7 unidades de vitamina B y 4 de vitamina C. Cada tableta de Plus 7 contiene 9 unidades de A, 6 unidades de B y 3 unidades de C. Los medicamentos cuestan 18 y 22 pesos. Entonces nuestras variables de decisión quedarán de esta manera. Será gramos por tableta de Plus 3 y nuestra variable 2x2 quedará gramos por tableta del Plus 7. Continuaremos con nuestra función objetivo. Muy bien, ya definiendo nuestra función objetivo, tenemos que nuestra función objetivo es minimizar x1 y minimizar x2. Nuestro mínimo es 18 pesos con el medicamento Plus 3 y 22 pesos con nuestro medicamento Plus 7. Recurrimos a nuestro programa POM para continuar con nuestros ejercicios y encontrar una respuesta a nuestra programación lineal. Damos integros, abrimos uno nuevo. Nuestras restricciones, como título le pondremos que son medicamentos para niños. Nuestro número de restricciones, tenemos que 3 restricciones. Nuestro número de variables, tenemos 2 variables. Buscamos minimizar en este ejercicio. Vamos a capturar este movimiento que hicimos aquí. Nos vamos a Paint y recortamos lo que hicimos en POM. Lo recortamos y lo pegamos en nuestro ejercicio de Excel. Vamos a mover para este lado y lo ponemos aquí. Ahora regresamos a nuestro ejercicio
y damos OK. Ahora vamos a capturar los datos que tenemos en nuestro ejercicio. Muy bien, aquí tenemos los datos de nuestro ejercicio. Para hacer esto más rápido, copiaremos nuestros datos y los pegaremos en POM. Esto es para facilitar más. Muy bien. Ahora vemos que nuestros signos todos son mayor igual. Y nuestro ejercicio efectivamente dice que todo esto debe ser mayor igual que nuestro RHS. Copiamos nuestro RHS. Y lo ponemos en nuestro ejercicio. Verificamos que nuestros datos estén correctos. Una vez verificados, sabemos que está correcto. Ahora modificaremos el tipo de variable que queremos. Queremos nuestra variable entera. Y pasamos a resolver esto. Disculpe. Le damos en solve y nos da nuestro resultado. Nos dice que nuestro valor de x1 será de 4 y de x2 será de 0. Esto nos da una solución de 72 gramos. Vamos a copiar este resultado que nos dio. Imprimimos pantalla y pasamos a Paint para recortar nuestro resultado. Vamos a seleccionar cuál es nuestro resultado. Muy bien. Lo recortamos. Y lo pegamos en nuestro ejercicio. Lo movemos y con este resultado podremos hacer nuestra conclusión sobre nuestros medicamentos de laboratorio. Bueno, pasamos a hacer nuestra conclusión. Vamos a insertar un cuadro de texto para hacer nuestra conclusión. Muy bien, nuestra conclusión quedaría de esta manera para satisfacer la necesidad de los requerimientos nutritivos del paciente o niño. En este caso se debe consumir X1 igual a 4 gramos
disculpe, en medicamento plus 3 y x2 que es igual a, nos dice que 0 gramos en medicamento plus 7. Esto es para poder obtener un mínimo de 72 gramos en cada medicamento. Este sería nuestro resultado para poder minimizar en nuestro programa los medicamentos anteriores. Y esto sería todo. Gracias.